Muy buenos días, les habla el doctor Simón Eduardo Isla. Yo soy especialista en obstetricia y ginecología egresado de la Universidad de los Andes. Actualmente desempeño mi cargo como adjunto del Hospital Central de San Cristóbal. He sido invitado el día de hoy por los muchachos de ACUEM ULA Táchira para darles una pequeña charla acerca de los trastornos hipertensivos en el embarazo. Importante destacar cuáles son dichos trastornos, que nos vamos a encontrar frente a ellos, cuál va a ser las pautas a seguir, pues, para esto que nos atañe. Primero que todo, tenemos que definir lo que es la hipertensión, lo cual desde el año 1971, un término muy viejo, sin embargo, Evans lo definió como el nivel de presión arterial por encima del cual la investigación y el tratamiento hace más bien que mal. Sin embargo, la OMS en el año 1990 habla de un trastorno frecuente, a menudo asintomático, caracterizado por elevación mantenida de la tensión arterial mayor a 140-90 milímetros de mercurio. Actualmente hablamos de que la hipertensión arterial son cifras tensionales por encima de los 130-90 milímetros de mercurio. Actualmente debemos también saber para este tema lo que es la proteinuria, que no es más que un valor mayor de 300 miligramos de proteínas en orina en 24 horas o mayor de 2 cruces en un examen parcial de orina. También saber lo que es el ratio proteínas-creatinina, lo cual debe ser mayor o igual a 0.3 gramos por decilitro para declarar que tenemos una proteína. Actualmente tenemos varias entidades de renombre por los cuales nos regimos nosotros aquí en el Hospital Central de San Cristóbal. Como primero es el American College de Ginecología y Obstetricia, la cual me caracteriza o me cataloga los trastornos hipertensivos del embarazo como preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada e hipertensión arterial gestacional. Sin embargo, el Clinic Barcelona, que es otra entidad de renombre en Barcelona, España, nos clasifica los trastornos hipertensivos del embarazo como hipertensión arterial crónica, hipertensión arterial inducida por la gestación, hipertensión arterial gestacional, preeclampsia sobreañadida a la hipertensión arterial crónica, eclampsia y síndrome de Hebb. Sin embargo, pues vamos a ir hablando un poco sobre lo que son cada uno de estos trastornos hipertensivos, cuáles son sus características principales para poder conocer o diferenciar unos de los otros y saber cuáles son los pasos a seguir ante cualquier eventualidad. Como primero vamos a hablar un poco de lo que es la hipertensión gestacional, pues en la mayoría de los casos nosotros vamos a encontrar hipertensiones gestacionales en el embarazo. Este cursa con cifras tensionales, como lo dije anteriormente, mayores a 130-80 milímetros de mercurio. Se presenta posterior a las 20 semanas de gestación. Esto es muy importante porque es el límite en el cual nosotros vamos a determinar si se trata de una hipertensión inducida por la gestación o es una hipertensión crónica que viene de tiempo atrás antes de la gestación. Ese es el límite de las 20 semanas. No van a haber manifestaciones de proteinuria y hasta un 50% de ellas me van a progresar a una preeclampsia. Ahora bien, continuando con las clasificaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, vamos a determinar lo que es la preeclampsia. La preeclampsia no es más que el aumento de las tensiones arteriales sistólicas mayores a 140 milímetros de mercurio y tensión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Este también se va a presentar por encima de las 20 semanas de gestación, cursando con proteinuria en este caso, a diferencia de la hipertensión gestacional. Por ello, nosotros determinamos desde un inicio lo que es la proteinuria, lo cual, volvemos y repetimos, es el aumento de las proteínas en orina de 24 horas mayor a 300 miligramos y un índice de proteína y creatinina mayor a 0.5 gramos por decilitro. Va a estar superpuesto a algún otro trastorno y la ACOG me habla de que el aumento de la presión arterial más los criterios graves que ya vamos a conocer posteriormente
me va a hablar, así esté en ausencia de proteinuria, vamos a catalogarlo como una preeclampsia con criterio de severidad. Anteriormente colocamos el edema entre interrogación, porque anteriormente se creía que el edema era un signo premonitorio de preeclampsia, o era un criterio de severidad. Sin embargo, eso ya está completamente obsoleto y ya no debemos determinar el edema como un criterio de severidad de preeclampsia, sino como uno de los cambios fisiológicos en el embarazo. Asimismo, vamos a hablar un poco sobre lo que son los criterios de severidad. Vamos a hablar de que si aumenta la tensión arterial sistólica por encima de 160 milímetros de mercurio o la tensión arterial diastólica por encima de 100 milímetros de mercurio, automáticamente lo vamos a caracterizar como una preeclampsia con criterio de severidad y su manejo va a ser completamente distinto. Hablando también de los prodromios de eclampsia, la eclampsia no es más que las convulsiones durante un episodio de trastorno hipertensivo del embarazo y sus signos premonitorios serían hiperreflexia con clonus, cefalea, alteraciones visuales, estupor, epigastralgia, dolor generalmente en lo que llamamos nosotros la boca del estómago, dolor en hipocondrio derecho, todo lo que es la cápsula hepática, y vamos a tener en algunos casos oliguria que sería menor a 500 cc en 24 horas, según la Flasoc serían 400 cc o 90 cc en 3 horas. Una insuficiencia renal que va a estar caracterizada por creatinina sérica mayor a 1.1 miligramos por decilitro o una urea mayor a 40 miligramos por decilitro. Y también podemos caracterizar como un criterio de severidad la trombocitopenia menor a 100.000 milímetros por milímetro cúbico. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la eclampsia, que no es más que los movimientos tónicos clónicos que se presentan con trastornos de tensión arterial previos, precedido a pródromos o no de los que hablamos anteriormente. El 50% se dice, según la literatura, que ocurre durante el embarazo, un 15% durante el trabajo de parto y hasta un 35% durante el puerperio, 90% en la primera semana. Por eso es que es tan importante nosotros en una paciente que tenga un trastorno hipertensivo del embarazo, no dejarla ir sin toda la analítica sanguínea y sin todo el estudio que ella requiere. Asimismo, vamos a tener diferentes fases en este trastorno hipertensivo. Vamos a tener una primera fase que sería la fase de invasión, en la cual pues se van a tener todos estos signos premonitorios. Asimismo, comenzamos con contracciones tónicas, las cuales se van a ir volviendo clónicas y si la dejamos llegar hasta su fase final, podemos llegar hasta un estado de coma. Asimismo, podemos hablar de la hipertensión arterial crónica, que como les dije anteriormente, cursa con cifras tensionales elevadas, mayores a 140-90, pero estas suceden antes de las 20 semanas de gestación. Incluso podemos hablar de que estas hipertensiones arteriales crónicas suceden antes de la gestación. Estas responden generalmente muy bien al tratamiento, del cual hablaremos posteriormente. Hay un alto riesgo, muy alto riesgo, que lo vamos a hablar también, de presentar una preeclampsia sobreagregada y crecimiento intrauterino retardado, entre las patologías más importantes de las pacientes con hipertensión arterial crónica. Y se recomienda la realización de una ecografía Doppler posterior a las 32 semanas de gestación, para determinar cómo va el crecimiento del bebé, cómo está el aporte placentario y la distribución de oxígeno por todo el cuerpo. Ahora bien, esta hipertensión arterial crónica se nos puede complicar en la mayoría de sus casos con una preeclampsia sobreagregada, que no es más que la aparición o el empeoramiento de las cifras tensionales más proteinuria posterior a las 20 semanas. Estas cifras tensionales las vamos a tener como en los criterios de severidad mayores a 160 110 y signos y síntomas de afectación multiorgánica, generalmente esos signos premonitorios de eclampsia. Asimismo, podemos hablar de algunas de las grandes complicaciones como lo son el síndrome de HELP. HELP significa, por sus siglas en inglés, vamos a decir que la H significa hemólisis o anemia hemolítica, E y L nos va a ser caracterizada por elevated liver enzymes, que sería elevación de las enzimas hepáticas,
y LP como Low Platelet Count, que sería trombocitopenia. Estos tres parámetros me van a hablar de la instauración de un síndrome Hale. Como vemos, son parámetros completamente analíticos que los vamos a determinar solamente por exámenes de laboratorio. Y tenemos dos clasificaciones que anteriormente utilizábamos, como la de Tennessee o la de Mississippi, en la cual catalogábamos que teníamos HELP incompleto o completo de acuerdo a los parámetros hemolíticos que tuviéramos. Vamos a hablar de hemólisis o LDH mayor a 600 unidades por litro, aumento de las enzimas hepáticas por encima de 70 miligramos por decilitro y plaquetas menor a 100.000, según la clasificación de Tennessee. Sin embargo, la clasificación de Mississippi nos habla de un HELP completo y ella nos clasifica en cuanto a la disminución del contagio plaquetario. Hablamos de una clase 1 si tenemos, o más grave, si tenemos unas plaquetas menores a 50.000 por milímetro cúbico, clase 2 si tenemos plaquetas entre 50.000 y 100.000, y clase 3 con las plaquetas entre 100.000 y 150.000. Asimismo, los otros parámetros que deben estar presentes serían las enzimas hepáticas aumentadas, la LDH y por supuesto la disminución del contagio. Asimismo, podemos tener infinidad de complicaciones con estos trastornos hipertensivos, como sería una de las más temidas, la coagulación intravascular diseminada, el desprendimiento prematuro de placenta, insuficiencia renal, que en algunos casos es una de las patologías más temidas o de las consecuencias más temidas de todo este toque renal que tienen los trastornos hipertensivos. Puede haber una rotura hepática con un hematoma subcapsular, con una hemorragia masiva en la paciente, prematuridad hasta en un 70% y crecimiento intrauterino retardado hasta en un 50%. Por ello es que es sumamente importante realizar la analítica Doppler posterior a las 28 semanas de gestación. Ahora bien, tenemos diferentes factores de riesgo para determinar lo que es la preeclampsia. Tenemos infinidad de factores maternos, como es la edad materna avanzada, como sería en algunos casos las preeclampsias anteriores, y algunos factores hereditarios como sería madres o familiares en primer grado que hayan tenido preeclampsias anteriores, o la misma paciente haber tenido una preeclampsia o una eclampsia en sus anteriores embarazos. El sistema inmune nos habla un poco de lo que es la tolerancia al semen, la cual es una reacción que realiza el cuerpo de la paciente a los diferentes exposiciones al semen, y hay un factor gestacional, la cual nos va a dar por fetos de gran tamaño. También vamos a tener que los embarazos gemelares van a tener un riesgo aumentado de trastornos hipertensivos. Asimismo, la mola hidatiforme y la multiparidad. Como les decía anteriormente, vamos a tener un riesgo de recurrencia. Debemos aconsejar a la paciente a futuro de que si tenemos una preeclampsia anterior, vamos a tener un aumento de la recurrencia de preeclampsia en embarazos posteriores. Hablamos de que si la preeclampsia fue mayor a las 37 semanas, vamos a tener hasta un 20% de recurrencia de preeclampsia. Si fue un poco más temprano, entre las 34 y las 37 semanas, tenemos hasta el 30% de recurrencia de preeclampsia. Entre las 28 y las 34, un 40%, y menor a las 28 semanas, un 50%. La literatura habla de que si tenemos un síndrome HELP, vamos a tener hasta un 3% de probabilidad de volver a cursar con un síndrome HELP y hasta un 20% de cursar con preeclampsia. Y si tenemos un trastorno de tipo eclampsia, tenemos hasta un 2% de que repita la eclampsia de probabilidades y hasta un 20% de cursar con preeclampsia. Ahora bien, entre la fisiopatología, nosotros solemos llamar, o la literatura llama, a esta enfermedad, a estos trastornos hipertensivos, como la enfermedad de las teorías. ¿Ok? Tenemos diferentes teorías, en realidad no hay una literatura como tal que nos explique completamente cuál es la fisiopatología de dicha preeclampsia. Sin embargo, se debe
a una implantación placentaria inadecuada, la cual me va a conllevar a la producción de algunos factores citotóxicos que se van a encargar de realizar un daño endotelial. Ese daño endotelial me va a producir un vasoespasmo generalizado, el cual va a tener toque hepático, toque renal, y a fin de cuentas vamos a llegar a una hipertensión arterial. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es el manejo de estos trastornos hipertensivos uno por uno. Primero, hablando de lo más leve, que sería la hipertensión gestacional. Recordemos que toda paciente que nos llegue posterior a las 20 semanas de gestación, debemos tratarla, si tiene tensiones arteriales, debemos tratarla como si fuera una hipertensión gestacional. Si tenemos esas tensiones arteriales mayores a 130, 90 milímetros de mercurio. ¿Qué vamos a realizar en esta paciente? Vamos a proceder a ingresarla bajo hospitalización y realizar toda su analítica sanguínea del perfil preeclámpico. ¿Qué vamos a solicitar? Lo que dijimos anteriormente: enzimas hepáticas, hematología, examen de orina, el ratio de proteínas, creatinina, y también vamos a realizar el perfil hemodinámico Doppler para determinar si tenemos algún retardo de crecimiento intrauterino del bebé o si en algún momento tenemos alguna falla de aporte de oxígeno a ese feto. Vamos a realizar el ratio de proteínas creatinina, como lo dije anteriormente, un control estricto de tensión arterial, y vamos a vigilar estos signos de alarma importantes, lo que son fosfenos, tinnitus, dolor abdominal, generalmente en epigastrio, y vamos a iniciar una profilaxis con aspirina, 100 miligramos, desde el momento en que diagnostiquemos el trastorno hipertensivo hasta las 32 semanas de gestación, por su efecto antiagregante plaquetario. Asimismo, vamos a hablar sobre la hipertensión crónica. El manejo de la hipertensión crónica no va a ser más que basado en antihipertensivos. No dije anteriormente, pero la hipertensión gestacional no se maneja con tratamiento antihipertensivo. Eso tenemos que tenerlo bastante claro. Ahora bien, la hipertensión crónica tenemos como primera línea la hidralazina, posteriormente el labetalol. Hablamos en la parte de abajo, tenemos otros dos fármacos que los protocolos del Clinic de Barcelona y del American College nos lo dejan en un segundo plano. Sin embargo, aquí en Venezuela son de principal manejo lo que es el nifedipino y la alfa-metildopa, en vista de que la hidralazina y el labetalol no se consiguen en el país. Ahora bien, si tenemos una hipertensión crónica con preeclampsia agregada, y hablamos de que tener signos premonitorios de eclampsia, aparte también tener cifras tensionales elevadas por encima de 160-110 milímetros de mercurio. Primero debemos evaluar el estado materno y fetal. Esto lo vamos a realizar primero con una evaluación integral de la paciente, asimismo como realizar una ecografía, un perfil biofísico fetal. Vamos a vigilar el empeoramiento de esta enfermedad teniendo un monitoreo progresivo horario de la paciente y el feto. Vamos a evaluar dichos signos prodrómicos de eclampsia, como son anteriormente dicho, el dolor abdominal, tinnitus, fosfenos, cefalea. Vamos a proceder a realizar una relación proteínas-creatinina para determinar los parámetros, los exámenes de laboratorio, su respectiva analítica sanguínea, el tratamiento hipotensor, que anteriormente ya lo hablamos, e iniciar profilaxis de las convulsiones con sulfato de magnesio. Ahora bien, si tenemos una preeclampsia, tenemos dos tipos de preeclampsia. Podemos clasificar la preeclampsia como si tenemos una hipertensión gestacional, y esta hipertensión gestacional determinamos que tenemos proteínas en orina, no es más que esas tensiones arteriales por encima de 140-90 milímetros de mercurio asociadas a proteinuria. Entonces, la vamos a caracterizar como preeclampsia sin criterios de solidaridad si no tenemos ninguno de los criterios antes descritos. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué manejo vamos a tener ante estas pacientes? Sería una analítica sanguínea cada 15 días, un perfil hemodinámico Doppler también realizado cada 15 días, iniciar el esquema de maduración pulmonar con glucocorticoides,
vamos a interrumpir el embarazo ante cualquier signo de alarma o cualquier signo premonitorio de eclampsia. Vamos a vigilar dichos signos, vamos a conservar un ratio proteína creatinina semanal y vamos a tener que la paciente se va a ir de alta con un autocontrol de tensión arterial por lo menos 2 veces al día. Ahora bien, aquí está el manejo para las preeclampsias con criterio de severidad, que no es más que el mismo manejo que vamos a tener con una preeclampsia con una hipertensión arterial crónica más preeclampsia agregada. Primero, como les dije, lo que es el labetalol, la idaracina, allí tenemos lo que son las pautas de tratamiento. Sin embargo, vamos a conseguir en nuestros hospitales, vamos a conseguir generalmente el nifedipino, ¿okay? Que lo cual es un fármaco calcio antagonista y su dosis va a ser 10 miligramos vía oral, la cual se puede repetir cada 30 minutos. Y el mantenimiento, esa es la dosis de impregnación, y su dosis de mantenimiento van a ser de 10 a 20 miligramos cada 6 u 8 horas hasta controlar el cuadro hipertensivo. Sin embargo, podemos utilizar la nitroglicerina, que también la podemos conseguir, o el nitrocrusato sódico. Sin embargo, el nitrocrusato sódico es un fármaco altamente agresivo. Asimismo, ¿cómo vamos a manejar la aparición de signos premonitorios de eclampsia? Nosotros debemos prevenir estas condiciones. Entonces, vamos a utilizar un medicamento ampliamente conocido por nosotros, lo cual es el sulfato de magnesio, la cual tenemos que tener especial cuidado porque tenemos altas tasas de toxicidad al sulfato de magnesio o de intoxicaciones por sulfato de magnesio. Tenemos que llevar una dosis de impregnación, la cual no es más que 6 gramos vía intravenosa divididas en 100 mililitros de solución. La vamos a pasar por regulador de flujo y en 30 minutos. Y vamos a llevar una dosis de mantenimiento igualmente de 6 gramos divididos en 500 ml de solución Harman a razón de 28 gotas por minuto durante las 18 a 24 horas, incluso luego de la interrupción del embarazo. Ahora bien, hablé de la intoxicación clínica por sulfato de magnesio. Esto va a tener unos valores en sangre en miligramos por decilitro, pero vamos a hablar de aparición sistemática de signos y síntomas, como sería en un rango terapéutico vamos a tener que van a haber de 4.2 a 8.4 miligramos por decilitro. Sin embargo, si la paciente comienza a presentar náuseas, somnolencia, dificultad para hablar, visión borrosa, hipotensión arterial brusca, abolición de los reflejos hipoteniosos u oliguria, por ello debemos tener la paciente debidamente sondeada y con un control estricto de líquidos ingeridos y eliminados. Vamos a tener un porcentaje de 9 a 12 miligramos por decilitro de sulfato de magnesio en sangre. Ya después empiezan a aparecer lo que es la disnea, el paro respiratorio e incluso el paro cardíaco. Para ello nosotros tenemos el fármaco que nos va a contrarrestar lo que es la intoxicación por el sulfato de magnesio, lo cual es el gluconato de calcio al 10%. No debemos tratar a una paciente con sulfato de magnesio si no tenemos a la mano una ampolla de gluconato de calcio al menos, ¿ok? Deben grabarse eso, muchachos, porque esto puede salvar la vida de la paciente. ¿Cómo se va a administrar? Vamos a que la ampolla viene de 10 ml, o de CSC al 10%, y vamos a colocarlo dosis respuesta vía intravenosa. Vamos a iniciar un cc cada 10 segundos hasta que la paciente pues ceda a todos estos signos de intoxicación. Ahora bien, el tratamiento más importante para estas preeclampsias con criterios de severidad sería la finalización de la gestación. Debemos finalizar porque generalmente, como lo dicen las teorías de la preeclampsia, podemos tener un factor placentario y al eliminar ese factor placentario, la paciente puede tener una gran mejoría. Ahora bien, el manejo de la eclampsia. Vamos a tener que la eclampsia la vamos a mantener un equipo multidisciplinario, debemos llamar a salas de cuidados intensivos,
Debemos evitar el propio traumatismo materno en vista de las convulsiones, los síncopes, las caídas al piso, el traumatismo abdominal. Debemos mantener o preservar una vía aérea permeable y vamos a controlar la convulsión con fármacos anticonvulsivantes. Generalmente en los hospitales tenemos la fenitoína o epamin, o también tenemos el diazepam. ¿Okay? El tratamiento de la presión arterial, como lo dijimos anteriormente, vamos a valorar el estado materno y fetal con un monitoreo estricto y ecografía, si es posible, realización de ecografía Doppler. Vamos a realizar un equilibrio ácido-básico, gasometría, si lo tenemos a mano, rayos X de tórax para evaluar en tal caso un edema de pulmón, y vamos a evaluar el bienestar fetal, como les dije, con una ecografía de tipo perfil físico. Ahora bien, el manejo no es más que finalizar el embarazo, como en la preeclampsia severa. Tenemos que tener presente que debemos tener una cama en la unidad de cuidados intensivos y realizar estudios de neuroimagen en tal caso de que tengamos algún accidente cerebrovascular. Ahora bien, el manejo en cuanto al síndrome HELLP va a ser un manejo también multidisciplinario con el equipo de unidad de cuidados intensivos, nefrología, oftalmología, hipertensiología y pediatría. Interrupción de la gestación, independientemente de la edad gestacional, vamos a tener su tratamiento antihipertensivo y profilaxis para las convulsiones. Pero como hablamos de que el síndrome HELLP es un síndrome generalmente que nos descontrola lo que es la parte de la analítica sanguínea, caracterizado generalmente por hemólisis, nosotros vamos a tener que vamos a infundir concentrado globular para compensar a la paciente si la hemoglobina es menor a 8 gramos de hemoglobina. El concentrado, vamos a infundir concentrado plaquetario, un concentrado plaquetario por cada 10 kilogramos de peso si la paciente tiene manifestaciones hemorrágicas o plaquetas menores a 50. Un plasma fresco congelado, si hay prolongación de los tiempos de coagulación de PITCT, vamos a iniciar tratamiento con crío precipitado si existe hipofibrinogenemia o manifestaciones hemorrágicas con fibrinógeno menor a 150 miligramos por decilitro. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan quedado complacidos con la charla de manejo de los trastornos hipertensivos en el embarazo. Muchísimas gracias por la invitación y me despido de ustedes hasta la próxima.